Buenas noches, Marce. Gracias por recibir a somosarandas.com. Esta noche, ¿de qué vamos a platicar? Al contrario, buenas noches a todos ahí en casita. Y pues para mí es un placer estar nuevamente con ustedes aquí con temas desde el área que me concierne, que es el área de psicología. Y bueno, hoy estaremos hablando de un tema que ha dado vuelta los últimos días, que es el duelo. Y el duelo se puede hablar de diferentes aspectos. Entonces vamos a ir enmarcando en dos tiempos, en dos segmentos vamos a estar hablando del duelo. Marce, descríbenos con manzanitas qué es el duelo. Fíjense que de pronto es un tema que se ha convertido en un tema tabú, en un tema que no se habla demasiado y que sin embargo lo poco que hablamos no se habla con claridad de lo que realmente es un duelo. Creo que en los últimos tiempos en Arandas tenemos la fortuna de tener tanatólogos que se han ido capacitando, que son expertos en el proceso de duelo, y creo que en conjunto con toda esta preparación que tiene ya nuestro pueblo, hemos podido llegar a la conclusión de que el duelo no solamente es la pérdida física, es decir, la pérdida de un ser querido, la muerte como tal. Estamos hablando que el duelo implica todo proceso de cambio, todo proceso de muerte, incluso hablándolo de manera metafórica. Por ejemplo, vamos a hablar de ejemplos muy sencillos. La pérdida de una casa, estamos hablando de una pérdida, pero no de una muerte. Estamos hablando de una pérdida también, por ejemplo, de un trabajo, que es una pérdida de una estabilidad económica. Y creo que ahora con todo esto que hemos tenido últimamente, de los temblores, de los huracanes y demás, pues se ha generado una situación de conflicto a nivel nacional que impacta y pues creo que genera conciencia de qué es lo que estamos haciendo y qué pasa con nuestra estabilidad emocional cuando hay este tipo de pérdidas. Precisamente ahora que en el centro del país se ha visto afectado por los sismos, toda esta gente que si bien en su mayoría afortunadamente no perdieron seres queridos y perdieron su patrimonio, ¿cuál sería el mejor camino para empezar a trabajar en este proceso de duelo? Fíjese, qué curioso que mencione tal cual la palabra camino. Uno de mis autores favoritos, Jorge Bucay, un autor gestaltista argentino, él habla a través de metáforas, él habla a través de cuentos. Y el libro específico que habla para hablar de duelo se llama El camino de las lágrimas. Apúntelo ahí en casita como bibliografía, es básica, porque todos hemos perdido algún tipo de situación, un ser querido, un trabajo, una pareja, una estabilidad económica, todos hemos perdido, hemos pasado por este proceso. Y Jorge Bucay de una manera muy acertada lo dice, el duelo es el camino de las lágrimas que nosotros tenemos que pasar para llegar al otro lado, que nuestro objetivo es una estabilidad emocional. Y él dice, todos tenemos que pasar este camino de las lágrimas, es decir, este proceso de dolor, este proceso que es diferente al proceso de sufrimiento, es decir, algo natural, algo que duele porque estamos vivos literalmente. Entonces, este camino implica el primero hacer consciente, decimos vulgarmente, que te cae el 20 de la pérdida, incluso la primera etapa del duelo es la negación. Es decir, no está pasando nada, por ejemplo, mi ser querido no está muerto, hay una equivocación, o el doctor se equivocó, o no es mi ser querido el que está atendido ahí en CEMEFO. La primera etapa, negación, implica un mecanismo de defensa. Cuando hay situaciones tan dolorosas como es una pérdida de un ser querido, pérdida de una casa, pérdida de un trabajo, cualquier tipo de pérdida, el cuerpo lo bloquea, hace un bloqueo instantáneo, para algunos dura instantes y para algunos dura muchísimo tiempo. Cada etapa del duelo se va marcando, depende del proceso de cada persona, no hay un tiempo en específico. Sin embargo, de la negación empezamos a ver que genera ansiedad. Después de la negación empezamos a ver, ¿y ahora qué voy a hacer sin él? O ahora, ¿qué voy a hacer sin la casa? ¿Qué voy a hacer sin el trabajo? Empiezan todas esas preguntas donde empezamos a futurear, la ansiedad es vivir en el futuro, y entonces es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin el trabajo si de esto dependía mi vida? Esa sería la segunda etapa. Platícanos algunos de los efectos que se presentan cuando una persona ha tenido una pérdida, como bien nos lo has descrito, y no sigue un proceso, un camino de duelo. Sí, fíjese que esto es importantísimo. Todos tenemos que pasar todas las etapas de duelo. No quiere decir que de la pérdida brinquemos a la aceptación, que es la última etapa. No. Todos tenemos que pasar por esta serie de etapas para nosotros vivir un duelo de una manera asertiva, decimos en terapia.
¿Qué pasa cuando un duelo no se vive? Literalmente cuando tengo que llorar, llora. Yo creo que para eso el cuerpo es tan sabio y la autorregulación organísmica te va indicando lo que necesitas en cada momento. Lo que pasa es que desde pequeñitos nos educan a que, sobre todo a los hombres, no llores, los hombres no lloran. O llórale el día que tu madre se muera. Y caray, el día que tu madre se muere, ¿tampoco le puedes llorar? Es esta parte cultural, esta parte sociológica que desafortunadamente nos van enseñando a no sentir. Nos vamos convirtiendo como en robotcitos nada más, en generar, en producir, en movernos, y de repente nos perdemos en esta parte del vivirlo. ¿Qué es lo que pasa? Se va generando una represión. La emoción ahí está, nosotros no podemos desaparecerla. Sin embargo, lo que pasa, si nosotros la reprimimos, el cuerpo es tan sabio que va a buscar la manera de cómo sacarlo. ¿Cómo lo saca? Generalmente es con enfermedades o generalmente es con agresión. Y esta pérdida puede llevar a otras pérdidas. ¿Puedo yo perder mi trabajo y perder mi pareja? Porque perdí el trabajo y como no resolví yo esta cuestión del trabajo, puedo llevarme a perder mi pareja en dado momento. O si hubo una pérdida de un hijo, también se puede llevar a pérdida del trabajo, una pérdida de relaciones interpersonales y demás. Entonces es importante ver con claridad que el duelo tiene su función, el duelo no es una patología, el duelo es un proceso, tal cual como la palabra lo dice, tiene pasos, tiene etapas que todos tenemos que vivir y tenemos que aprender a vivirlas en cada momento, aquí y ahora, haciendo consciente de qué es lo que realmente estamos sintiendo. ¿Qué dice la psicología y ustedes los profesionales sobre ese dicho de nuestros padres y de nuestros abuelos en el sentido de que el tiempo es buena lija? Sí, mire, yo creo que desde la Gestalt nosotros el tiempo lo vivimos de la siguiente manera. El tiempo es aquí, el lugar es aquí y el momento es ahora. Es decir, si nosotros hacemos consciente lo que estoy pasando en este momento, me lleva a generar una estabilidad, pero también no dejando atrás el pasado y no viviendo en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando el pasado sigue siendo recurrente en mi pensamiento, entonces no es pasado, es presente y tengo que obtener una función del dolor, tengo que obtener como un para qué. Generalmente nos vamos por la vida preguntando el por qué a mí, por qué me pasó, por qué se murió, por qué tuve esta pérdida. Y nos vamos generando solamente preguntas que nos llevan a generar ansiedad. Es decir, ¿qué va a pasar en un futuro si mi estabilidad emocional dependía de mi trabajo, de mi casa, de mi pareja, etcétera? Si nosotros retomamos y nos centramos en el tiempo perfecto que es el aquí, y es el ahora, nosotros vamos a bajar el nivel de ansiedad y se van a ir eliminando las depresiones, generando la conciencia, repito, a través del autoconocimiento y a través de estar observando constantemente qué es lo que pasa con nosotros. En resumen, Marce, ¿podemos decir que no debemos ignorar las pérdidas? No, yo creo que, tiene una función. Hay muchísimos libros que se dedican a hablar, por ejemplo, La sabiduría de la inseguridad, El camino de las lágrimas. Hay infinidad de libros que hablan del hacer consciente que cada emoción tiene su función. Incluso a nivel de neuroquímicos, hay un cambio impresionante físicamente cuando tenemos nosotros una pérdida. Es decir, esto es algo instintivo, esto es algo biológico. No nada más nos pasa a nosotros los seres humanos, pasa a la naturaleza, a los animalitos. Siempre que hay una pérdida, hay un temblor emocional, literalmente, que esos son los temblores de los que ahora nos tenemos que preocupar. ¿Qué pasa con nosotros después de que hay tanto movimiento? Pues se genera un movimiento mayor. Por eso es importante hacerle caso a cada una de nuestras emociones. Y el cuerpo es tan sabio, Señor, que nos va hablando. De repente, cuando no se trabaja un duelo, nos empezamos a enfermar mucho de la garganta, o de gastritis, o de colitis, y se va reflejando de tal manera que el cuerpo dice, ojo, aquí algo está pasando, y necesitamos aprender a vivir cada emoción en cada momento para que sea entonces de manera justa, de manera en el momento y en el lugar perfecto. No ayuda, pues, minimizar, negar o ignorar los acontecimientos que sacuden nuestra vida, ¿verdad? No, yo creo que el ignorar o el reprimir o el minimizar lo único que hace es postergar un dolor. Por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo muy simple. Cuando nosotros nos lastimamos, vamos a poner el ejemplo de un brazo. Si yo no le doy atención a mi brazo, lo único que va a pasar es que el dolor se va a postergar y que al rato el traumatólogo me va a decir, Marce, ¿por qué no viniste antes? La fractura se te hizo más grande, al rato con un yeso no va a tener, te vamos a tener que operar. Es decir, lo único que pasa es que el dolor va a incrementar.
va haciendo el efecto como de una avalancha, digamos, va creciendo y creciendo, y nosotros tenemos que aprender a identificar nuestras necesidades para atenderlas, porque si no, entonces lo único que va a pasar es que el dolor crece, posterga, y no se convierte en dolor, se convierte entonces en sufrimiento que paraliza la vida y genera depresión. Pues gracias, Marce, por tu opinión, por tu consejo, por tu orientación. ¿Qué más nos puedes decir? Al contrario, pues ahí en casita agradecer la atención que tienen a nuestra sección y pues sobre todo darles esta pequeña pauta de hacer consciente las emociones. Tienen una función y si nosotros buscamos la función del dolor y la función de todo este miedo que nuestro país nos aqueja, pues creo que podremos generar conciencia de lo que realmente somos en este momento y de lo que queremos llegar a ser. Esto sería todo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.